Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Junio se ha convertido en buena parte del mundo en un mes dedicado por entero a celebrar las perversiones sexuales. El nivel de desmesura que ha alcanzado este acontecimiento en los últimos años solo puede ser comparado con la histeria colectiva que rodeaba el cumpleaños de Hitler en el Imperio Nazi. Pero la mayoría de las personas ve este hecho solo como algo ridículo e inofensivo. Tienen razón solo en la parte de ridículo. Pero hay más detrás de esta farsa anual que solo corporaciones poniéndole arcoíris de colores a sus logos durante junio. Quienes en la década de 1930 decían que Hitler es solo un payaso, tenían razón, pero se equivocaban al creer que un payaso no puede ser peligroso. La perversión sexual es una forma particular de la mentira. Todo perverso es un mentiroso. Falsas relaciones de causa y efecto. Mentira acerca de quién es hijo de quién. Falsa biología, falsa psicología, falsa ciencia en general. Falsos sentimientos. Mostrar a los victimarios como si fuesen víctimas. La degradación como una demostración de amor. Romanticismo. Falsas apariencias sociales. Somos una familia muy normal. La hipocresía no es una necesidad a la que el perverso se vea sometido por una sociedad intolerante. Por el contrario, la hipocresía es un elemento esencial en la perversión, como lo demuestra el que los destapes sociales, el paso a sociedades más abiertas, no tengan otro efecto sobre los perversos que el usar esa libertad, que no valoran ni les interesa en lo más mínimo, para poder llevar la hipocresía a niveles inimaginables bajo una sociedad represiva. Celebrar las perversiones, por lo tanto, es celebrar la mentira. En el caso del mes del orgullo, además, esto es una mentira elevada al cuadrado, porque la razón por la que se eligió el mes de junio para celebrar públicamente las perversiones sexuales es para conmemorar un hecho que nunca ocurrió. El mes del orgullo es la gran celebración oficial anual de la mentira. Y la mentira es la piedra fundamental sobre la que se edifica todo totalitarismo. Hannah Arendt escribió que el totalitarismo, en su esencia, es un intento de transformar la realidad en ficción. Es un intento de actores políticos patológicos y corruptos de imponer un relato ficticio del mundo sobre toda la población. Un pensador tan extremadamente distinto a Arendt en otros aspectos, como lo fue Burgo Patrick, se pregunta cómo fue posible la Inquisición y llega básicamente a la misma conclusión que Arendt. Una minoría organizada de neuróticos pudo imponer su visión enferma de la realidad porque la mayoría se hallaba en un estado tal de anarquía que no podía tolerar ni siquiera la disciplina mínima indispensable para combatirlos de modo eficiente. Alexander Solzhenitsyn observó: en nuestro país la mentira se ha convertido no solo en algo moralmente aceptable, sino en uno de los pilares del Estado. Y añade en otra parte: si el pilar fundamental del sistema es la mentira, entonces no es sorprendente que su mayor amenaza sea vivir la verdad. Es por esto que la verdad debe ser suprimida de modo más severo que ninguna otra cosa. El político checo Václav Havel escribió: los seres humanos son forzados para vivir en una mentira, pero pueden ser forzados a hacerlo solo porque ellos son, de hecho, capaces de vivir de esa manera. O sea, un régimen basado en la mentira solo pudo existir, solo pudo ser impuesto, porque previamente ya existía una sociedad que había dejado de considerar a la verdad como un valor. La aceptación social de la mentira es el requisito previo indispensable para que una sociedad acepte un régimen totalitario. El cineasta Krzysztof Kieslowski dijo en 1994: fuimos quizás la primera generación de cineastas de posguerra que intentamos describir el mundo tal como era. Vivir en un mundo que no ha sido descrito es difícil. Tenés que haberlo vivido para entenderlo. Es como no tener identidad.
Todos tus problemas, todas tus preocupaciones y sufrimientos no están reflejados en ninguna parte. Están dispersos y difusos. Y tu único punto de referencia sos vos mismo. Por eso no encontrás apoyo en ninguna parte, porque no podés referirte a nada, porque nada ha sido descrito y llamado de modo apropiado. Estás por vos mismo. El despliegue público ostentoso de la mentira, sea la perversión es amor, la tiranía es el gobierno del pueblo, o los bárbaros somos romanos, tiene la finalidad estratégica de arrastrar a tantas personas como sea posible dentro del laberinto de la mentira oficial. El ministro de propaganda extraoficial de Néstor Kirchner, Ricardo Forster, dijo: la mentira no tiene que ser creíble, tiene que ser deseable. Es más, es mejor si no es creíble, porque esto obliga a la persona a hacer un esfuerzo para creérsela. La víctima se convierte en un nuevo mentiroso que se dedica a predicar la mentira. Platón cuenta que, cuando los 30 tiranos estaban en decadencia, llamaron a 3000 soldados de los mejores que tenía la ciudad y les ordenaron cometer una injusticia. A los que se negaron los mataron. El resto, mitad por admisión, mitad por miedo, obedeció. De este modo, su suerte quedó unida a la de los tiranos. Si estos debían rendir cuenta por sus injusticias, ellos deberían también rendir cuenta por las suyas propias. Los nuevos totalitarismos siguen la misma estrategia que los 30. Intentan convertir a la mayor cantidad posible de gente en sus cómplices. Todos los autores citados, cada uno con sus propias palabras y refiriéndose a su situación particular, describen en esencia la misma dinámica. Una minoría inventa un mundo de fantasía, con una historia ficticia, una moral de bromas, una biología y una medicina falsas, una ciencia de cuento de hadas. Y una mayoría pasiva y complaciente se va a vivir a ese mundo falso sin resistirse. Yo no creo que estemos viviendo bajo un régimen totalitario, como lo demuestra el que subir videos como este a internet todavía es posible. Pero sí creo que vivimos en una sociedad que ya presenta los rasgos característicos de un totalitarismo, el principal de los cuales es la idea mentir es algo bueno. Y en la aceptación de este principio, la propaganda a favor de las perversiones sexuales desempeñó un rol central. Fue una propaganda de más de un siglo, realizada por toda clase de gente, con toda clase de intereses, pero que tuvieron en común popularizar la ecuación más extravagante que se haya postulado. Libertad es igual a perversión, cuando lo cierto es que una perversión es un totalitarismo de una sola persona. Un totalitarismo es una perversión colectiva. Partridge observa que todo totalitarismo comienza y termina con una orgía. Pero es que en realidad lo que hubo en el medio también fue orgía. Una orgía extremadamente larga y bien organizada. Una orgía es el rechazo de toda jerarquía y de todo valor, social, moral, estético, religioso. Este mismo es el espíritu del totalitarismo. Lo único que cambia es la escala y la duración. Hannah Arendt observó que en el más de medio siglo que precedió a Auschwitz hubo una cantidad asombrosamente pequeña de gente que atacó las ideas primarias que condujeron a eso. Desde que autores de panfletos antisemitas como Marx empezaron a escribir sobre el problema judío en el siglo XIX, el camino a la solución final al problema judío estaba abierto de modo inevitable. Si hay un problema, hay que solucionarlo. Punto. Arendt observa que la abrumadora mayoría de lo que se escribió sobre el tema en esas décadas nunca iba contra el primer postulado. Simplemente aceptaban que existía un problema judío y partían de ahí en sus críticas. Bueno, yo he observado exactamente este mismo fenómeno en nuestros días. Lo he llamado la coalición Estamos Todos de Acuerdo, porque casi todos sus discursos comienzan con esas palabras. Le suelen seguir, se ha ido demasiado lejos y son hipócritas e incoherentes completando el podio, pero nunca se ataca la mentira básica.
o sea, la perversión sexual es sinónimo de libertad, ante la cual la respuesta correcta no es estamos todos de acuerdo en que la perversión sexual es sinónimo de libertad, pero no, la respuesta correcta es no, no lo es. El incipiente totalitarismo occidental del siglo XXI tiene al malthusianismo y el transhumanismo como sus ideologías esotéricas o internas, y el marxismo, las ideologías identitarias, el elogio de la perversión sexual, el alarmismo climático y la superstición de la ciencia como sus máscaras públicas. Algo notorio de este extraño movimiento es que las ideologías que predica su propaganda se corresponden mayormente con las doctrinas en las que creían de modo honesto los totalitarismos del siglo XX. Pero si miramos de cerca este conjunto de ideas, tanto las elitistas solo para las charlas pagas en salones de conferencias, como las promocionadas masivamente para las cabezas de ganado, vemos que todas comparten un elemento común, el relativismo moral. El relativismo moral es una doctrina filosófica que afirma que el bien y el mal no son nada en sí mismos. La sociedad crea la moral mediante una serie de instrumentos e instituciones, tales como las fábulas infantiles, el arte, la educación formal, la religión, etc. Pero, como todo esto es relativo a las costumbres de una época y una región particulares, entonces también deben serlo el bien y el mal. Ante la objeción de que la mayoría de las personas no sienten que el bien y el mal sean algo convencional y arbitrario, sino algo que está arraigado en la naturaleza humana, los teóricos del relativismo moral responden que esto se debe a que ciertas tradiciones están tan arraigadas que los hombres han olvidado su origen artificial y las consideran por eso naturales. La costumbre es una segunda naturaleza, la naturaleza una primera costumbre. Independientemente de cuáles hayan sido las intenciones de los filósofos que pensaron esta doctrina, el relativismo moral se convirtió en el primer axioma, en el postulado básico de la propaganda de todo totalitarismo moderno, porque estos sacaron la consecuencia lógica de esa doctrina. Si se censuran las fábulas infantiles, se reemplaza el verdadero arte por la propaganda, se interviene la educación formal y se copan las instituciones religiosas, entonces se puede crear una nueva moral que los burócratas de la propaganda se hayan sacado del sombrero, la cual empezará siendo una nueva costumbre y gradualmente se irá naturalizando. Esta forma de razonar es perversa en su mismo núcleo. Ante el miserable fracaso en que este proyecto de crear una nueva moral mediante la propaganda ha terminado de modo invariable, existen tres explicaciones posibles. Una, la teoría del relativismo moral era falsa. 2, toma más tiempo del previsto que unos nuevos valores se terminen por naturalizar. 3, alguien debe haber boicoteado el trabajo de los adoctrinadores con una propaganda en sentido opuesto. Alguien debe estar adoctrinando en otra moral, en la vieja moral. Desde luego, ningún grupo dogmático va a reconocer jamás un error, ni siquiera en una bagatela, así que mucho menos va a aceptar que la idea fundamental de su partido es falsa. La opción 1, por lo tanto, queda descartada de plano. De modo que la conclusión que se sacará de ese fracaso es que se necesitan a. más propaganda adoctrinadora durante más tiempo de modo más intenso y b. más censura contra toda voz disidente. Y por supuesto, cuando después de 2, 3, 5 años siga sin lograrse el menor cambio, entonces se volverán a sacar las mismas consecuencias y se volverá a concluir que se necesita más propaganda, más censura y así. Quien crea que una ideología totalitaria alguna vez lo va a dejar en paz, se está engañando a sí mismo. Es como el adicto que se engaña diciendo yo puedo dejarlo cuando quiera. Un totalitarismo no puede seguir otro curso que no sea una creciente intromisión en la vida privada de las personas,
una creciente cantidad de propaganda, una exigencia cada vez más violenta de obediencia y sumisión, unida a persecuciones cada vez más violentas contra quienes no obedezcan de modo incondicional, hasta que finalmente el régimen se colapse, dejando en el camino unos cuantos millones de muertos. Y esto es lo que va a ocurrir con el incipiente totalitarismo que se está gestando en Occidente hoy si no cambiamos el curso que llevamos. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.